Un saludo a todos, continuando con la cápsula número 3 de este taller de huertos sustentables, ¿cierto? El día de hoy vamos a hablar de un tema bien importante, sobre todo en el tiempo de primavera-verano, que son las plagas y enfermedades de nuestros cultivos. Cómo podemos controlarlas, ¿cierto? Qué daño nos ocasionan y todas las alternativas, ¿cierto? Para generar un manejo sustentable de la plaga o de la enfermedad. Me gustaría partir indicando, ¿cierto?, qué es una plaga, qué es una enfermedad. Generalmente, ¿cierto?, una plaga tiene que ver con la irrupción súbita de insectos que generalmente son evidenciables, ¿cierto?, a simple vista. Es así como tenemos los pulgones, ¿cierto?, como tenemos el chanchito blanco y como tenemos distintos insectos que llegan a nuestro cultivo y nos generan un daño. Una enfermedad, más bien, ¿cierto?, es causada por un patógeno o causada por un microorganismo que no es evidenciable a simple vista cuando está el organismo solo. Generalmente, ¿cierto?, yo veo el daño en una colonia o cuando ya está un mayor número de individuos en el cultivo. También así, en una enfermedad podemos también tener factores abióticos o factores sin vida, que no es un organismo, sino que tiene que ver muchas veces con un desbalance nutricional, con algún factor ambiental que, ¿cierto?, tiene implicancia en el desarrollo normal del cultivo. Las plagas y las enfermedades, ¿por qué son de importancia agrícola o por qué me importan cuando yo tengo un huerto en mi casa? Porque tanto los insectos como algún patógeno, alguna bacteria, algún virus, genera un daño en la planta que implica que el resultado que yo busco, ya sea un fruto o ya sea, ¿cierto?, trabajar para un resultado económico, vender algo, va a tener un efecto negativo. Y eso es una plaga y una enfermedad. Me gustaría también indicarles acerca del equilibrio que hay en la naturaleza. No es que un insecto, por ejemplo un pulgón, me vaya a destruir una planta, sino que, como les había dicho, es una irrupción de una masa, de una cantidad grande de insectos que llega al cultivo y que provocan, ¿cierto?, que el pulgón sea o produzca un efecto negativo en la planta. Por lo tanto, me gustaría mencionarles el concepto de equilibrio. Cuando hay un equilibrio en la naturaleza, cuando hay un equilibrio entre los organismos, ellos entre sí mismos se controlan. Es así como por los pulgones tenemos el ejemplo más común de la chinita, ¿cierto?, que es capaz de controlar a los pulgones. Por lo tanto, ese es el primer concepto que vamos a tener en este día, que es el equilibrio en la naturaleza y que yo debo buscar, ¿cierto?, que conviva en armonía. ¿Por qué? Un par de insectos, un par de pulgones, un par de cualquier otro insecto que consideremos plaga, si está bien controlado, si tienes un enemigo natural ahí, no nos va a generar grandes daños. Por lo tanto, debo tener un manejo que me permita a mí mantener ese equilibrio. Lo cierto es que hoy en día el equilibrio se ha rompido y es muy poco probable, ¿cierto?, que nosotros tengamos sus controladores biológicos en el mismo lugar. Y es ahí, ¿cierto?, donde yo debo realizar acciones para remediar esta situación. El daño que generan las distintas plagas y enfermedades está en directa relación, ¿cierto?, con el órgano que atacan. Es así como vamos a tener daño en hojas, vamos a tener otras especies que atacan las raíces, vamos a tener otras especies que atacan, ¿cierto?, en la zona de alguna yema o de algún punto de crecimiento, y el efecto, como habíamos mencionado anteriormente, va a ser perjudicial para la obtención del producto final, que es un fruto, ¿cierto?, o en el caso de la lechuga, una planta, una hoja, ya sea lo que estamos cultivando. También es importante comprender lo siguiente: cuando yo tengo una enfermedad presente en el cultivo, generalmente depende o denominamos un triángulo de la enfermedad, en donde por una parte está la planta o el huésped, ¿cierto?, qué tan susceptible está. Tenemos por otra parte al patógeno, ¿cierto?, cuál es el daño que puede generar, y tenemos por otra parte al ambiente, ¿ya? Porque el ambiente es el que nos da las condiciones también para que se propague de forma más rápida o más lenta. Vamos a pasar ahora a analizar las distintas plagas que encontramos con mayor frecuencia en los distintos cultivos, ya sea en zona urbana o en una zona rural.
Y dentro de ellos, en este tiempo, ¿cierto?, es cuando mayor cantidad o presencia tenemos, porque se están dando las condiciones, como habíamos analizado anteriormente, las condiciones ambientales para que se propaguen, para que se desarrollen, y ya no tenemos ese frío que había en invierno, ¿cierto?, y que de cierta forma impide que tengamos una plaga presente y que sea de importancia para nuestro cultivo. El primero que me gustaría analizar con ustedes es las larvas del lepidóptero, que comúnmente se denominan, ¿cierto?, como cuncunas o como orugas. Estas larvas, ya, la verdad que atacan a una diversidad amplia de cultivos. Primero, para analizar estas larvas, me gustaría que usted entienda un concepto, y es que tenemos dos tipos de insectos, analizando las plagas, ¿cierto?, que eran causadas mayoritariamente por insectos. También, ¿cierto?, por roedores o por conejos, ¿cierto?, pero vamos a centrarnos hoy día en los insectos. Y es que cuando nosotros analizamos un insecto, tenemos que comprender cómo se desarrolla. Es así como tenemos dos tipos de insectos, según su metamorfosis o según, ¿cierto?, cómo él vaya creciendo. Y así tenemos insectos que tienen una metamorfosis completa, ¿ya?, o sea que pasa por diversos estadios, y otros que tienen una metamorfosis incompleta y que no tienen los estadios del anterior. ¿Por qué le menciono esto? Porque en las larvas del lepidóptero la mariposa no nos genera un daño, la polilla no nos genera un daño, pero sí lo hace la larva. Es así como tenemos insectos que se denominan alometábolos, ¿cierto?, y que tienen una metamorfosis completa. Vamos a encontrar un huevo, después vamos a encontrar una larva, y es esa larva la que nos genera generalmente los inconvenientes. Después va a pasar un periodo de pupa, ¿ya? No sé si usted ha visto en alguna oportunidad, en una pared, en un árbol, una pupa de un insecto, ahí no nos genera absolutamente nada, y después ya va a tener el adulto. Y ese es el típico cambio de las mariposas. Y los otros, los hemimetábolos, no tienen esta metamorfosis completa, tal como los pulgones. Es así como tenemos un huevito, del huevito sale lo que se denomina una ninfa, que es el insecto adulto, pero en un menor tamaño, y después ya tenemos el insecto adulto, y así vamos a ver el daño generalmente de una misma forma. Y es importante porque, como le había mencionado, eso implica que yo debo atacar la plaga o debo controlarla en un momento determinado, y el daño que genera es muy distinto de acuerdo, ¿cierto?, al estado en el cual se encuentre según su desarrollo. Entonces, estábamos analizando las larvas del lepidóptero. Las larvas del lepidóptero, ¿cierto?, o las cuncunas, comúnmente denominadas, tienen una diversidad amplia de cultivos como hospederos. Es así como las de mayor importancia en este tiempo nosotros podemos verlas en nuestros cultivos de acelga, nuestros cultivos de lechuga o todos estos cultivos de hoja. Y vemos un gusanito, una larvita, ¿cierto?, que va comiendo la hoja. Esto es lo más común que nosotros podemos observar. Pero también nos encontramos con algunas larvas, en el caso del maíz o en el caso cuando yo estoy trasplantando, que atacan a la planta y la cortan. Ya es así como tenemos un gusano que se denomina gusano cortador, en el caso del maíz. Entonces, este gusanito va avanzando, cortando planta por planta, y evidentemente destruye el cultivo en una fase temprana, y eso es prácticamente irreversible. Y es ahí la importancia, ¿cierto?, de conocer lo que nos está atacando en ese momento y el estado. Es así también como en el caso de las larvas del lepidóptero tenemos otras que atacan en el caso de las polillas, ¿cierto?, la fruta. Es muy común ver una fruta que está, ¿cierto?, apolillada. En el caso del tomate también la polilla del tomate. Y esto es causado por una larva. Entonces tiene una diversidad bastante amplia de huéspedes o de cultivos que atacan, y también el órgano de ataque, ¿cierto?, varía de acuerdo a la especie. Les mencioné, ¿cierto?, aquellos que atacan hojas o aquellos que también atacan un fruto y que son tremendamente perjudiciales, ¿cierto?, para nuestra producción. Generalmente las larvas de lepidóptero, las larvas de polilla, su zona o su tiempo en el cual actúan es el tiempo de primavera, en donde están, ¿cierto?, desarrollando, como les mencionaba, esta larva, este gusanito. Y es muy fácil verlos porque son de gran tamaño. Ya generalmente en las hojas encontramos una larva de color verde, es una de las más comunes.
En el suelo, ¿cierto?, encontramos unas de coloración café, y hay otra que es bien importante también, y vamos a analizarla a continuación, que es una plaga que es la mosca, que es una mosca de la almaciguera o mosca, ¿cierto?, de los almácigos o del trasplante. Y esta mosca tiene una función parecida a lo que habíamos hablado anteriormente con estas larvas de lepidóptero, ya que esta mosca coloca su huevito cuando se está realizando el almácigo o cuando usted está realizando el trasplante, y ese huevito, ¿cierto?, de ahí sale un gusanito blanco pequeño, con unas pequeñas coloraciones un poquito pálidas, café, y destruye la planta, ataca la raíz, ataca la planta en su primera fase de desarrollo y termina por destruirla completamente. Entonces también en este tiempo es muy común, en el caso de los trasplantes, encontrarnos con esta mosca de la semilla también se le conoce, y que es tremendamente compleja para realizar los trasplantes. Otra plaga que encontramos con bastante regularidad en este tiempo, y yo diría que en nuestra zona prácticamente todo el año, son los pulgones o áfidos. Los pulgones tienen dos efectos bastante negativos. Uno es que succionan savia, ¿cierto? La savia es como si fuese la sangre nuestra. Entonces ellos succionan savia, succionan este elemento que tienen las plantas con el cual se alimentan, ¿cierto? Y van succionando y generan, ¿cierto?, que la planta sufra alteraciones o no pueda trabajar de forma normal. Y otro efecto que tiene el pulgón es que puede transmitir alguna enfermedad, ya sea un virus, una bacteria. Y también es complicado para el cultivo, ¿cierto?, porque al estar presentes estos insectos pueden inmediatamente traer otro problema, que es una enfermedad. Y otro problema asociado a los pulgones también lo tenemos con la fumagina o el hongo negro. No es que el hongo, ¿cierto?, ataque directamente la planta. Ese hongo, ¿cierto?, va por esta mielecilla que produce el pulgón, esto pegajoso, y ataca en ese lugar, ¿cierto?, y obstaculiza el paso de luz para la planta. Y como analizábamos en la cápsula anterior, la luz es fundamental para una planta para su proceso de creación de alimento. Por lo tanto, el pulgón me genera todos esos inconvenientes, y es un insecto pequeño, ¿cierto? Es un insecto que se presenta en gran número cuando ataca el cultivo y de tremenda importancia económica. Otra plaga que en este tiempo se nos presenta con bastante regularidad son los trips. Los trips, si bien no tienen un efecto tan importante o negativo, pasa algo similar al pulgón, y es que pueden traer o transmitir enfermedades. Y esto es tremendamente complejo, pero sí también se alimentan, ¿cierto?, de forma similar al pulgón. Por lo tanto, es de importancia y hay que evitarla, hay que controlarla. Otra plaga que tenemos también es la arañita roja. La arañita roja es un ácaro, es una araña muy pequeñita, que generalmente si yo la estoy mirando a 1 metro de distancia no puedo ver el insecto. Y generalmente se ubica en el envés de la hoja. Esto quiere decir al revés de la hoja, en la parte de abajo. Entonces la arañita va generando pequeñas lesiones, unas manchitas pálidas que van tomando coloración amarillenta, y generalmente cuando hay 1 o 2 arañitas no tenemos ningún inconveniente, pero cuando hay una gran colonia desarrollándose ya empezamos a ver en la hoja marchitamiento, empezamos a ver que la hoja se ha secado, se ha ido perdiendo, ¿cierto?, este color tan característico de las plantas como es el verde, y también se va formando una tela de araña. Y es tremendamente polífago, o es tremendamente, ¿cierto?, amplia la gama o los hospederos que tiene las plantas que puede atacar. Y el daño que genera es tremendamente grande y cuesta mucho verlo. Por lo tanto, si usted ve, ¿cierto?, o puede observar una telita de araña o que las hojas están tomando una coloración un poco amarillenta, revise el envés de la hoja, dé la vuelta a una distancia, ¿cierto?, bastante cercana a nuestros ojos, y ahí usted va a ver unos pequeños puntitos rojos que se mueven. Lo importante del equilibrio es que también existen ácaros o otras arañas que controlan esta arañita roja que es tan perjudicial para nuestros cultivos. Otra plaga que encontramos en este tiempo son los minadores.
Los minadores, si bien no son tan comunes como los anteriores, se pueden encontrar bastante seguido en los tomates. Los minadores, el daño que yo siempre observo en la hoja es una especie de galería, es una especie de caminito, ¿ya? Que va generando este insecto en la hoja, y la consecuencia que tiene es que vamos perdiendo, ¿cierto?, la capacidad de la planta para generar su propio alimento. También es de importancia las babosas y los caracoles. Si bien, cierto, nosotros generalmente no vemos el ataque de estas especies porque son especies que atacan en la noche, el daño también es importante. La vamos a tener presente cuando tenemos mucha humedad, en tiempos, cierto, en los cuales también la iluminación del cultivo es mala. Por lo tanto, generalmente, si yo quiero tener la evidencia de que una babosa o un caracol está atacando el cultivo, generalmente lo van a hacer de noche. Controlarlas es fácil porque generalmente este molusco que yo encuentro está en poca cantidad de individuos, salvo, cierto, a veces que en los caracoles tenemos un ataque bastante grande en caso de los jardines, sobre todo donde hay un exceso de humedad muy alto. Entonces ahí ojo con la humedad. También me gustaría mencionarles un insecto que se encuentra en esta zona, que es la mosca blanca. La mosca blanca también la vamos a encontrar en los frutales. Y la mosca blanca se caracteriza, ¿cierto?, es un pequeño insecto chiquito, una mosquita muy pequeña de color blanco, bastante fácil de observar y que genera un daño, ¿cierto?, al ir alimentándose o al encontrarse, ¿cierto?, en hojas, sobre todo en el envés de la hoja, como le había dicho, en la parte de abajo de la hoja. Y hoy en día es de bastante fácil control, por lo tanto, si bien es una que se presenta en gran medida, ¿cierto?, en muchos sectores, también es fácil erradicarla. Y por último, me gustaría analizar los nemátodos. ¿Qué son los nemátodos? Son gusanitos muy pequeños que nosotros generalmente no podemos observar y que se encuentran en el suelo y atacan a la raíz. Entonces, ¿por qué es tan complicado controlar nemátodos o por qué el nemátodo es tan complicado? Porque a simple vista yo no puedo observar algo. Entonces me voy a encontrar con una planta, ¿cierto?, que tiene un crecimiento extraño, o a lo mejor, ¿cierto?, voy a ver un pequeño marchitamiento, pero muchas veces los puedo confundir, como había mencionado anteriormente, con factores abióticos, con factores como un desbalance nutricional, y me cuesta poder observar estos nemátodos. Si yo arranco la planta, voy a observar en la raíz unos pequeños nódulos, unos pequeños granitos, y es ahí donde atacan estos gusanitos pequeños que se alimentan, ¿cierto?, en la raíz y que provocan ya inmediatamente que la planta a nivel superior, ¿cierto?, tenga un efecto o demuestre en un bajo crecimiento, ¿cierto?, el daño que están causando estos nemátodos. Ahora, es bien difícil, ¿cierto?, realizar un control, por lo tanto lo recomendable siempre con los nemátodos es partir con un suelo sano, con una planta sana y tener, ¿cierto?, la seguridad de que en ese lugar, ¿cierto?, no existen estos individuos. Pasando ahora a analizar algunas enfermedades, algunos hongos, voy a analizar, ¿cierto?, solamente algunos de ellos. Es más difícil observar un hongo. Generalmente se observa un polvito, una especie de, ¿cierto?, de polvo que es muy fino, que es fácil de evidenciar, ¿cierto?, pero que muchas veces también se nos puede confundir con algún polvo de tierra, ¿cierto?, o de cualquier otra cosa. Y dentro de esto me gustaría mencionar que los más comunes que nosotros tenemos es el oidio, el mildiu, la botritis, también tenemos el tizón y muchas veces algunos hongos que atacan, ¿cierto?, la corona. El mildiu, ¿cómo puede observarlo usted? Es un hongo que genera una esporulación o un polvito un poco gris, ¿cierto?, y que generalmente se desarrolla en condiciones de una humedad alta
ya temperaturas más bien medias, bajo los 5 grados Celsius no encontramos este hongo, por lo tanto también va a depender mucho, ¿cierto?, de las condiciones de humedad que yo tenga en la planta. Otro hongo de importancia es el oidio. La presencia mayoritaria la tenemos en los parronales. El oidio tiene una sporulación o un polvito un poco blanco, ya pareciera como una especie, ¿cierto?, de harina muy finita, y este hongo es tremendamente polífago, se encuentra muy presente en nuestra zona. Si usted tiene cerca, ¿cierto?, algún viñedo, tenga por seguro de que en algún momento le va a atacar. Algunos le denominan, ¿cierto?, la peste ceniza, a estos dos hongos que son bastante similares en cuanto a los síntomas que yo puedo observar. Otro hongo de importancia que tenemos es la botrytis. La botrytis nosotros acostumbramos a verla en la uva, pero también la botrytis tiene un efecto bastante importante en los cultivos de tomate y genera un efecto muy similar al que se observa en la uva, ¿cierto? Esta pudrición gris, ¿cierto? Esta pudrición con un polvito, con un micelio, ¿cierto?, grisáceo, que generalmente, ¿cierto?, todos lo hemos visto en la uva, pero que también tiene su importancia en el tomate. Ojo con las humedades relativas altas. Aquí con los invernaderos, ¿cierto?, o con estos túneles que muchas veces nosotros utilizamos, ojo con eso, tiene que haber una buena ventilación. Si bien hemos analizado todas las plagas y las enfermedades las más comunes, existen otras que también atacan nuestros cultivos, ¿ya? Y generalmente, ¿cierto?, los métodos de control, que es lo que vamos a hablar ahora en adelante, tienen algo básico o algo fundamental en todas las plagas, en todas las enfermedades. Primeramente, quiero hablarles acerca de cómo yo puedo realizar labores culturales para evitar, ¿cierto?, la incidencia de estas plagas o de estas enfermedades. Debo tener una buena ventilación en mi cultivo. La cápsula anterior hablábamos acerca de la distancia de siembra, de la distancia de plantación. Es fundamental. Si usted tiene muchas plantas abarrotadas, compitiendo entre sí, va a tener muy mala iluminación. Y si hay mala iluminación, es ideal para que se desarrollen las enfermedades. Otra labor cultural que debemos realizar, ¿cierto?, es un buen riego. Si yo aplico en exceso humedad, les había mencionado yo anteriormente algún tizón, por ejemplo, alguna enfermedad de hongo, ¿cierto?, alguna enfermedad fungosa, generalmente con un exceso de humedad, estas especies se reproducen en una humedad alta. Por lo tanto, debo también controlar el riego. Otra labor cultural que yo debo realizar es una buena poda o es un buen manejo de cosecha cuando yo utilizo, por ejemplo, alguna tijera. ¿Por qué? En las plantas se genera una herida y en esa herida ingresa el hongo, ingresa la bacteria, ingresa un virus y va generando el daño posterior. También es de importancia que yo realice una buena fertilización. Recordemos la cápsula anterior cuando hablábamos, ¿cierto?, acerca de la incorporación de materia orgánica. Es fundamental. Es igual que nosotros. Si nosotros, ¿cierto?, tenemos una alimentación deficiente o mala, la enfermedad o cualquier, ¿cierto?, insecto que ataque va a generar un daño significativo. ¿Por qué? Porque mis anticuerpos no están preparados para defenderse. Lo mismo sucede en las plantas. Tengo que tener un cultivo bien preparado, con una buena alimentación en la planta, con una buena nutrición vegetal. Entonces es importante que el cultivo esté sano. También es importante que el suelo esté sano. Existen algunas labores bastante fáciles de realizar, como por ejemplo cubrir con plástico, dejar ahí, ¿cierto?, que el sol ilumine ese sector, se produce una temperatura bastante alta y eso sanitiza el suelo. También tengo que realizar otras labores culturales como el movimiento de suelo, y lo veíamos en la cápsula anterior, la importancia de preparar un buen suelo. Estas son prácticas culturales que van a evitar o disminuir la incidencia o el ataque de algún insecto, de alguna plaga o enfermedad. Y quiero recordarles, ¿cierto?, la importancia de mantener un buen equilibrio. Debemos manejar acá en el control un concepto que es el MIP, Manejo Integrado de Plagas. Es donde yo tengo que utilizar la mayor cantidad de herramientas disponibles para combatir una plaga o una enfermedad, ya sea
algún producto orgánico, ya sea, ¿cierto?, si ya no he podido controlarle algún producto químico y todas estas labores culturales que yo le indicaba anteriormente. Ahora, cuando yo decido enfrentar una plaga, cuando yo decido, ¿cierto?, atacar esa plaga y evitar el daño que me está generando. Aquí hay algo que se denomina como umbral económico. Y el umbral económico tiene que ver con el daño que me está generando la plaga. Si usted, por ejemplo, lo voy a ejemplificar de la siguiente forma, tiene en su jardín un pequeño huerto de lechugas en donde tiene 20 lechugas. Si usted tiene presente un par de insectos que generalmente no le van a ocasionar la pérdida de más de 2 lechugas, y usted decide comprar un producto químico que le cuesta en el mercado 20.000, 30.000 pesos, no es económicamente una decisión correcta. ¿Por qué? Voy a invertir y voy a gastar más de lo que la plaga me está generando como daño. Por lo tanto, debo definir un umbral económico. Cuando el daño se transforma en algo mayor a lo que a mí me cuesta controlar. También, ¿cierto?, esto va orientado o va en directa relación con el nivel de daño económico. ¿Qué daño me está produciendo? Si voy a perder la planta completa o si voy a perder un par de hojas, ¿cierto? Si tengo probablemente una cuncuna que anda por ahí, ¿cierto?, y me ha comido un par de hojitas, no es necesario, ¿cierto?, romper un equilibrio, por ejemplo, con algún producto químico para solamente controlar un individuo que no me va a generar grandes daños. También es importante, cuando nosotros hablamos de control, tener las medidas de autocuidado para realizarlo. Esto es, si usted va a aplicar, por ejemplo, algún producto químico o algún biopreparado o cualquier producto, debe resguardar su integridad física. Debe utilizar gafas para proteger sus ojos, debe utilizar en lo posible mascarillas, ¿cierto? Si está utilizando algún producto químico, debe ser con algún filtro para evitar la inhalación por vías respiratorias, y también debe evitar, ¿cierto?, que salpique en su piel. Las vías respiratorias y la piel son generalmente las vías por donde más comúnmente tenemos casos de intoxicación. Y ni se le ocurre en algún momento determinado ingerir algún producto, pues el daño que vamos a tener muchas veces es irreversible. Y los productos químicos generan un daño que puede ser inmediato o puede ser a largo plazo. Por lo tanto, debe estar la precaución al momento de realizar alguna aplicación. Si usted va a aplicar algún producto, utilice una ropa que sea exclusivamente para eso y utilice, ¿cierto?, un traje. En el comercio venden un traje blanco, ¿cierto?, que es el típico que vemos cuando están realizando alguna sanitización. No son caros, por lo tanto, yo le llamo, ¿cierto?, a mantener su cuidado, su integridad física al momento de realizar cualquier control de alguna plaga o de una enfermedad. Bien, yo llamo en esta hora, ¿cierto?, a usted que me está observando ahí tras la pantalla, que pueda realizar un control sustentable. Un producto químico tiene un efecto negativo y genera un desequilibrio que muchas veces no es recomendable o no es adecuado para el cultivo. Y dentro de toda esta opción orgánica o sustentable que tenemos hoy en día, muchos de los productos los podemos realizar nosotros mismos. Hay otros que yo los puedo comprar. Para las cuncunas, por ejemplo, usted puede ir al mercado y comprar una bacteria que se denomina Bacillus thuringiensis y que esa controla biológicamente a este individuo y no genera ningún impacto negativo en los demás organismos que se encuentren, tales como por ejemplo una chinita u otro que me vaya a servir para un control biológico. Vamos a encontrar adjunto con este video un documento que es de FIA en conjunto con el INEA, en donde se explica claramente cómo preparar cada uno de estos biopreparados que usted puede utilizar para las distintas plagas, teniendo los ingredientes, teniendo también el cultivo, ¿cierto?, en el cual se puede utilizar y la forma de hacerlo y cuándo hacerlo. Pero dentro de lo más común que nosotros encontramos en nuestras casas tenemos el ajo. El ajo es un excelente repelente. El ajo sirve para todas estas cuncunas, para todas estas larvas, también tiene propiedades antifúngicas, ¿cierto?, para las bacterias, por lo tanto el ajo es bastante bueno. Y quizás lo más sencillo de hacer con ajo es una preparación que consiste en macerar, ¿cierto?, alrededor de 25 gramos de ajo, que equivalen a aproximadamente 4 dientes, macerarlos, molerlos, mezclarlos
con 1 litro de agua y dejarlos ahí por 5 días. Una vez que, ¿cierto?, pasa este periodo, yo filtro para sacar todas las impurezas y lo mezclo con 10 litros de agua y aplico. Generalmente una vez por semana, o si tengo una presencia alta del insecto, ¿cierto?, generalmente cada 2-3 días. Otro producto que nosotros también tenemos muy común en el mercado y de muy bajo costo es el azufre. El azufre es un muy buen producto para los hongos, por lo tanto es muy sencillo, ¿cierto?, comprarlo, diluirlo en agua y aplicarlo, siempre teniendo el resguardo, ¿cierto?, que es un producto que es fuerte, que es invasivo. Y hay otros productos que también vamos a dejar, ¿cierto?, en este documento, tales como la cebolla, el ají y otras especies. Y también quisiera mencionarle, ya para ir terminando esta cápsula, que usted también puede ubicar una planta como la albahaca o como la ruda dentro de sus cultivos y es un excelente repelente. La albahaca es un excelente repelente, por lo tanto aquí le llamo yo, para lograr un buen control, a tener huertos en donde haya una diversidad de especies que me permitan que entre sí, ¿cierto?, bajen la incidencia de algún insecto. La cebolla, ¿cierto?, me va a ayudar ahí al lado de mis lechugas, ¿cierto?, porque son plantas distintas y van a repeler, ¿cierto?, en caso de la cebolla, algunos insectos que pueden atacar a la lechuga. Y de esta forma damos ya por finalizada esta cápsula, la cápsula número 3, dejando y recordándoles que hay un documento adjunto en donde usted va a poder observar todos estos biopreparados y yo le llamo a realizarlos en su hogar, ¿cierto? Son muy seguros, generalmente no presentan un daño significativo. También vamos a adjuntar un documento con las etiquetas de los productos químicos, porque también es de tremenda importancia cuando usted va a realizar, si es que ha optado por una opción química, una aplicación. Me despido y lo dejamos invitados a una próxima cápsula, esperando que esta información haya sido de ayuda para su huerto.